eso, hermanos. Ya me escucho. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a tu palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a tu palabra. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. Levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a tu palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca y vencerás. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a tu palabra. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. Levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a tu palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca y vencerás. ¿No crees, hermano? Una de las cosas que debemos saber es que en el Espíritu estamos juntos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que, bueno, pues confiamos en Dios que vamos a conservarnos al tanto, al pendiente, pensando y orando por la iglesia, por cada iglesia, por esta iglesia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y bueno, hemos estado mirando en la epístola a los Efesios las veces que el apóstol Pablo nos habla de nuestra manera de caminar, nuestra manera de andar. Si nosotros no tuviéramos estructura, pues nunca nos percataríamos de la riqueza que hay en la palabra. Pero cuando nosotros sabemos que hay una estructura que le da forma a las cosas, que la palabra de Dios no es una serie, un compendio de verdades, sino están perfectamente hilvanadas, es la mente de Cristo, están estructuradas. Bueno, pues entonces nosotros vamos a recibir una mayor riqueza, un entendimiento más profundo acerca de la verdad. Y esto tiene el propósito, hermanos, de hacernos mejores cristianos. La Biblia dice: mi pueblo fue disipado porque le faltó ciencia, le faltó conocimiento. Y una de las, yo creo, tragedias que sufre el pueblo cristiano es la ignorancia. El pueblo cristiano está viviendo de, estereotipos, de esquemas distorsionados, de situaciones que se han copiado unos a otros, pero la única manera de caminar con seguridad es caminar en el modelo de Dios, caminar en la estructura que Dios ha establecido. Así que, bueno, yo creo que es muy precioso. Yo de veras agradezco mucho a Dios el que nos haya concedido conocer su palabra y que, no lo ha hecho porque nosotros seamos mejores que nadie,
Algunas veces me preguntan, ¿y por qué Dios escogió a los judíos? ¿Y por qué si son tan especiales? Bueno, tal vez por eso. Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios no escogió a lo mejor de este mundo, sino a lo vil de este mundo. Y tal vez por lo poco que somos y por lo insignificantes que somos, es que Dios dijo, bueno, a ellos les voy a revelar. Alabado sea el Señor. Ahora, lo importante es que nosotros no tenemos esto para simplemente ostentarlo o presumirlo, sino para vivirlo y para compartirlo. Amén. Para que más y más pueblo de Dios pueda venir a una mayor libertad y Amén. a una vida más abundante en la que Dios se pueda manifestar y haya un entendimiento de lo que Dios está haciendo. Hermano, la Biblia también, como un lamento, menciona: hay de aquel que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Hermano, estamos viviendo un tiempo en donde se ha perdido la línea de separación entre bien y mal, donde la gente simplemente considera si lo que hace le hace daño al prójimo o si no le hace daño al prójimo, y eso es suficiente, y entonces tienen derechos, y ahora es la época de los derechos humanos, y están otorgando derechos que no son naturales, y entonces, bueno, pues la gente está viviendo totalmente fuera de la palabra de Dios, ajena a los principios divinos. Esa es su gran desgracia. El mundo va en declive, pero la iglesia va a nacer. Aleluya. Aleluya. Dios está derramando de su gracia, de su conocimiento, está derramando unciones extraordinarias. Dios está haciendo cosas maravillosas, hermanos, que están preparando a la iglesia y que están llevando a los cristianos a anhelar más de Dios. Pero Dios no va a traer al gran contingente, sino va a traer a un remanente de la iglesia. Así como el cuerpo dormido de Adán, que es una figura de Cristo, bueno, fue abierto y Dios sacó solo una costilla de ahí. No todo el cuerpo de Cristo, no toda la iglesia va a ser la esposa, pero una costilla cerca de su corazón va a ser la esposa. Y es gente que está latiendo con el corazón de Cristo, es gente que está caminando en el sentir del Señor. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Así que hemos visto ya 5 maneras en que Pablo nos habla de caminar. Y cada una de ellas nos está mostrando una faceta distinta de aquello que va a darnos esa elegancia al caminar, ese caminar seguro, ese caminar firme, ese caminar que, bueno, avanza en aquello que Dios ha establecido. Así que vayamos a una más, a la 6ª ocasión en que Pablo menciona una manera de andar, una manera de caminar. Y entonces lo encontramos en la epístola a los Efesios, donde hemos estado mirando todos estos. Y vamos a mirar en el capítulo 5, Efesios 5, y vamos a leer versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y aquí está otra vez la palabra andar, y está diciendo que hay una manera de andar que es como hijos de luz. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Alabado sea Dios. Y bueno, aquí Él nos está llamando hijos de luz. Y está diciendo: andad como hijos de luz. Y hermanos, bueno, está haciendo otra vez referencia a cómo hemos andado antes de conocer a Cristo. Y dice que nosotros andábamos en tinieblas. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, cuando no hay luz, cuando hay oscuridad, uno tropieza a cada paso que da. Uno no sabe lo que tiene enfrente. Uno no puede caminar con seguridad. Uno, bueno, pues está desorientado. Yo no sé si a ti te ha pasado. Yo he visto, por ejemplo, a alguien dirigir, cierra sus ojos y está dirigiendo y de repente choca con el micrófono, o cuando ves y abre los ojos ya está viendo para otro lado y no a la iglesia. Y simplemente cerró los ojos. Hermano, yo no sé si a ti te ha pasado, pero tú entras a un cuarto, prendes la luz y bueno, te tardas en acostumbrarte porque, bueno, las tinieblas lo que han hecho es
tratar de hacer que tus ojos se agranden, de que tus pupilas se agranden, y de todos modos, por más grandes que se hagan, no entra más luz porque no la hay. Y es desesperante, hermano. La ceguera es una cosa terrible. Es vivir en tinieblas. Y lo que la Biblia está diciendo es que nosotros vivíamos en tinieblas. Andábamos en tinieblas. Andábamos inseguros, temerosos, tropezándonos a cada momento, equivocándonos a cada decisión que tomábamos. Pero la Biblia está diciendo que ahora nosotros debemos andar como hijos de luz. Y entonces da una explicación que está en el versículo 9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Alabado sea Dios. Entonces esto es algo precioso que nosotros podemos disfrutar cuando lo entendemos. El fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. El fruto del Espíritu. Y hermanos, aquí entonces nos está mostrando algo que debemos entender. Fruto. Bueno, un hijo de luz, una persona que está radiante, que está mostrando una luz que permite que los que están alrededor ya no estén en tinieblas. Hermano, cuando eso está pasando, la Biblia le llama, está dando como una explicación, dice, porque el fruto del Espíritu. Hermano, ¿qué es fruto? ¿Qué es fruto? La Biblia, por ejemplo, dice que un espino no puede dar higos. Es la manifestación de una naturaleza que estaba originalmente en una semilla que germinó, que desarrolló, que sacó raíces, que sacó tallo, que creció, que se fortaleció, que se llenó de ramas, de hojas, y que después dio flores, y lo último que la planta da es fruto. Y el fruto es el lugar donde están alojadas las nuevas semillas que van a dar lugar a nuevas plantas. Es la manifestación de la naturaleza que estaba en la semilla original. Así que cuando la Biblia está hablando de que nosotros debemos aprender a caminar como hijos de luz, nos está diciendo porque el fruto del Espíritu, y entonces nos está llevando a una consideración. Esta manera de andar como hijos de luz, hermanos, es una manera de andar en la cual no es nuestra capacidad la que nosotros vamos a desplegar a favor de los demás, sino es el fruto o la manifestación de la naturaleza que como semilla un día fue puesta en tu corazón. ¿Cuál semilla fue puesta en tu corazón? Bueno, la Biblia dice que nosotros no renacimos de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces hay una semilla que fue sembrada, que no es una semilla de algo que va a perecer, sino es una semilla santa. La Biblia dice que si la semilla es santa, el fruto es santo. Hermano, yo no sé por qué hay cristianos que están viviendo en su propia capacidad, cuando Dios les ha dicho que el fruto del Espíritu o la manifestación de su naturaleza es lo que debe aparecer en nuestra vida. Tú estás luchando muchas veces contra ti mismo, contra tus propios deseos, y cedes a tus deseos, y vives en derrota, y no estás manifestando quién eres, ni estás mostrando luz. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en tu propia capacidad, eres tinieblas. Cuando tú vives en tu propia capacidad, lo que está pasando es que todo aquello que tú haces es oscuridad. ¿Por qué? Porque no estás mostrando al Señor, estás mostrándote tú. Y bueno, yo a veces quisiera que Dios me diera la gracia para poder llegar allá más adentro, donde no solamente tú puedas comprender una verdad, sino porque verdaderamente esa verdad te afecte en tal manera que no puedas estar como estabas antes de oírla. Veniste a oír algo que te cambie. Que te cambie para bien. Hermano, quiero que te caigas gordo. En verdad, que te des cuenta que tú eres muy feo. Que las tinieblas y lo que representa las tinieblas es lo que tú eras antes de Cristo.
¿Por qué? Porque quieres vivir en el mismo nivel. ¿Por qué quieres moverte todavía en la vida natural como si no conocieras a Cristo? Y te justificas pensando que la salvación, bueno, no se pierde. La salvación no se pierde, pero de lo que te pierdes cuando vives en tu propia capacidad, el fruto o las obras. Cuando tú intervienes, bueno, pues son obras de la carne. Y las obras de la carne, pues están viciadas. Dice que están viciadas con los deseos de error. Hermano, nunca, jamás vas a hacer algo agradable a Dios en tu propia capacidad. Nunca. Necesitamos de Dios. Cuando Él nos dice que andemos como hijos de luz, bueno, la palabra que está ahí como hijos es tecnión o tecnón. Y esto quiere decir hijos sin malicia, como los niños. Hermanos, ¿qué es la malicia? Bueno, ¿no has oído un dicho muy común en este mundo que dice piensa mal y acertarás? Cuando tú estás hablando de alguien, bueno, lo peor que puedas pensar de él, casi le atinas. ¿Por qué? Pues porque esa es la naturaleza humana, eso es lo que uno logra en su propia capacidad. Hermanos, los fariseos eran hombres destacados, hacían largas oraciones, se paraban en las esquinas, amaban los primeros lugares en las sinagogas, eran, gente conocedora de la letra, de la ley, y ayunaban 3 veces por semana, daban sus diezmos. Cuando Pablo habla de su vida pasada, de su vida vieja, dice: yo era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Hermano, lo mejor que el hombre puede dar está por debajo de lo más pequeño que Dios puede hacer en tu vida. Hermano, yo creo que Dios quiere que nosotros, en verdad, podamos abrir nuestro corazón y decirle: Señor, me caigo mal. Mi vida personal es una vida triste, mediocre. Soy un cristiano, quiero y no puedo. ¿Cuántos dicen amén a soy un cristiano, quiero y no puedo? Amén. Órale. Hermano, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer algo agradable a Dios. No podemos llegar a Dios diciéndole: mira, Dios, me puse a ayunar 40 días, ahora sí dame lo que te pedí. No vas a poder convencer a Dios con ningún argumento acerca de tu propia obra. Por eso la Biblia dice: el fruto del Espíritu. Lo que Dios está diciendo es: déjame vivir en ti. Eres un hijo de luz. A veces leemos un texto, por ejemplo, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 17, Santiago 1, 17. Yo no sé si alguna vez has entendido este texto, pero dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, este texto está diciendo algo que parece que se sale del contexto. Bueno, Dios es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo que Él nos da desciende de lo alto, y en Él no hay mudanza y sombra de variación. Pero mete una frase ahí en medio que dice: Padre de las luces. ¿Por qué mete Dios esta frase aquí? Hermano, está fuera de contexto, es algo que, quedó ahí incluido como algo que no tenía que ver con el tema que está tratando, o es la médula del tema. Hermanos, Dios es Padre de luz, pero no solamente es Padre de luz, porque Él dijo: sea la luz, y fue la luz, sino Él es Padre de nosotros, y nosotros somos las luces. Y si nosotros somos las luces, es a través de nosotros que Dios va a manifestar lo que el texto dice. Y la manera en que nosotros podemos entender este texto es que las dádivas de Dios y los dones de Dios necesitan de alguien que sea el portador de ello. Mira, Dios no habló desde los cielos. Él no volteó y miró a la tierra y dijo: yo bendigo a esa pobre partícula de polvo que se llama tierra y a todos los que moran en ella, porque los amo desde acá arriba. Hermanos, la Biblia dice que siendo en forma de Dios no se estimó
como usurpación el ser igual a Dios, sino se despojó de eso, se anonadó a sí mismo, se hizo semejante a nosotros, tomando forma de siervo y siendo como nosotros, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios necesitaba un canal a través del cual hacer posible su voluntad. Él quería hacer cosas, pero necesitaba de alguien. Y quiero decirte, Dios no va a enviar a los ángeles a hacer lo que a nosotros nos ha pedido hacer. Él es el Padre de las luces, nosotros somos las luces. Lo que Dios quiere hacer necesita de ti, que tú te dispongas, que tú te rindas, que tú te abras, para que Dios empiece a fluir. Hermano, bueno, ahorita tenemos la luz del día, pero cuando más se oscurezca, pues vamos a tener que prender la luz, hay que apretar un switch. ¿Sabes? A veces traes tu switch apagado. Andas en tinieblas, vives en tu capacidad. ¿Por qué vives tan pobre siendo tan rico? Eres rico. Él es el Padre de las luces. Tú eres el medio a través del cual Dios va a fluir y va a brillar. Si tú decides no hacerlo, hermano, Dios lo va a hacer a través de otro. Pero si tú te dispones, Dios va a brillar a través de ti. En otro tiempo eras tinieblas, andad ahora como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. El fruto, la manifestación de la naturaleza que un día fue puesta en ti, Cristo. Cuando Pablo habla de esto, Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Hermano, yo creo que esta es una hermosa frase que Pablo estaba diciendo con toda propiedad, en una manera legítima. Él estaba diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora yo quiero preguntarte, ¿tú puedes decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? No te estoy preguntando si eres salvo o no. Te estoy preguntando si la luz brilla, si la luz sale, o si está allí, en el cuarto interno. Bueno, no se ve afuera. Hermano, si tú eres de Cristo y realmente correspondes a este llamado y Dios te está diciendo, quiero que camines como mi hijo, como un hijo de luz, que a través de ti se vea mi vida, a través de ti se vea a Cristo. Yo te lo di, Él está viviendo dentro de ti, pero yo quiero vivir a través de ti. Pero para eso tú tienes que morir. Tú tienes que... Y morir no quiere decir que, bueno, me voy a suicidar. Sí, ahorita me voy, me doy un tiro, me corto las venas. No, hermano, quiere decir muero a lo mío. Muero a mis deseos. Muero a mis metas, muero a mis anhelos. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en esta tierra nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación eres tú. Hermano, ¿cuál es la vida que tú quieres vivir? En otro tiempo, dice, erais tinieblas. La ignorancia son tinieblas. Las tradiciones son tinieblas. Las tradiciones son costumbres, son leyes no escritas, que la gente empieza a seguir en una manera que se convierten en sagradas para su vida. Y son tan poderosas que rigen sus costumbres, su estilo de vida. Pero Dios dice que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Dios está quitando de nosotros las maneras de las tinieblas, las cosas que son producto de la ignorancia. La tradición, ¿sabes qué hace? Sustituye la revelación. ¿Sabes qué es la tradición? Es entretenimiento. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Tu edificación. No viniste a ser entretenido. No viniste a escuchar algo que es bonito. Viniste a escuchar algo que te afecte. Algo que te haga cambiar. Algo que te remueva por dentro. Que no te permita seguir pensando igual, que no te permita seguir haciendo las cosas como siempre.
Que la palabra de Dios venga y te confronte y te diga, hay una mejor manera de hacer las cosas. La manera que yo te doy. Hermano, hay cristianos que viven una vida tan horizontal. Nunca pasa nada, es rutina, es aburrimiento, siempre lo mismo. Queremos que Dios sea el hada madrina. Dios, tengo esta necesidad, dame esto. Señor, esto otro. Y si no nos contestas rápido, ya nos sentimos y ya no vamos, ya no te buscamos, ya no leemos la Biblia, ya no oramos. Hermano, Dios no quiere hijos berrinchudos. Quiere hijos de luz. Aleluya. Él es el Padre de las luces. Y no va a cambiar. No va a decir, mira, por tratarse de ti que eres mi consen, hijo consen, me voy a brincar mi palabra y mis principios y lo vamos a hacer a tu manera. Dios no va a hacer eso. Hermano, si tú te pones a contender con Dios, ¿quién se va a cansar primero? ¿Tú crees que Dios algún día se va a cansar? Hermano, Él no se va a cansar. Se le rompe el vaso, empieza de nuevo. Y tú puedes decir, ay Señor, es que yo quería hacer plato y me estás haciendo jarrón. No estoy conforme con tu voluntad. Hermano, realmente Dios lo que está haciendo es agradable, es perfecto para ti, es algo bueno, es sabio. Pero nosotros nos creemos asesores de Dios. Le decimos a Dios cómo hacer las cosas, qué hacer y cuándo hacerlo. Y cuando alguno de esos aspectos no funciona, Dios no responde en la manera que nosotros lo esperamos, entonces estamos nosotros enojados con Dios. No es esa la manera. La Biblia dice en una manera muy preciosa y muy importante que si nosotros somos hijos de luz, debemos andar como hijos de luz, redarguyendo las tinieblas. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5, dice la palabra de Dios, y este es el mensaje que oímos que oímos de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Qué significa esto? Hermano, con Dios ni oscuro siquiera, ni sombra. Dios es luz. No hay nada que le haga sombra. Ninguna tiniebla. Ese es nuestro Dios. Y dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no dice creemos, dice no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, ¿cómo sabemos que alguien está en luz, hermano? ¿Cómo sabemos que alguien está en luz? El texto dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Cómo se da uno cuenta que alguien está en luz? No tiene comunión. Bueno, porque se integra, porque es parte de la iglesia, porque se interesa por los demás, porque no está pensando, bueno, una vez llegó una hermana a la iglesia y después de un mes me dijo, yo creo que me voy a ir de aquí. Y le digo, ¿por qué, hermana? Y me dice, porque aquí no hay amor. Le dije, pero si usted ya llegó. Tal vez no teníamos, pero ya llegó usted. Y lo que yo le estaba diciendo es que el amor no es algo que tú vienes a recibir, es algo que tú notas cuando lo das. El amor, hermano, no es algo que te hace sentir bien porque todos tienen alguna deferencia, algún respeto hacia ti, sino es porque tú te entregas. Cuando tú te entregues vas a ver que todos te aman. Nosotros llamamos a Él, ¿por qué? Porque los hemos amado. Porque su amor nos ganó. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que el amor abunde?
amando. Es algo que tú puedes hacer. Hermano, solo Cristo puede hacer. Lo que tú tienes que hacer es otra vez morir a ti mismo y dejar que Cristo viva en ti, y entonces el amor de Cristo te va a inundar, y entonces tú vas a interesarte por los demás y el amor va a fluir. ¿Y qué es lo que eso manifiesta? Dice que andas en luz. No puedes decir yo ando en luz y aislarte. No puedes decir yo ando en luz y no tener interés por lo que pasa con los demás. La manera de saber que andas en luz es que tu corazón está abierto a Él. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, nos mantenemos libres. El pecado son ataduras, son cosas que nos van haciendo un lastre en nuestra vida y que nos impiden libertad para movernos. Y lo que tenemos que hacer es soltarlo todos los días necesitamos perdón, todos los días necesitamos que el Señor venga, ilumine nuestro corazón para que no haya escondrijos, no haya lugares donde se esconda la basura, donde quede el pecado. Y entonces nosotros lo echamos fuera y entonces Dios nos limpia, y entonces la manera de manifestar esa libertad es que nosotros lo que queremos es estar en la iglesia, lo que queremos es tener comunión, lo que queremos es saber cómo le va al hermano. A veces alguno llega por aquí y dice, no, ya no voy a ir porque el pastor ahora no me saludó con la misma sonrisa de siempre. Gloria al Señor. Bueno, eso yo lo había oído en Guadalajara. Los jarritos de Guadalajara son muy frágiles. En Pachuca no sé cómo son, pero a mí se me hace que también. También aquí hay sentimientos por ahí, que se nos apaga el corazón, que ya no nos sentimos con el mismo ánimo, que ya no sentimos las mismas ganas, que ya hay hasta algunos que nos caen más. Son síntomas. Estoy tratando de que entiendas la manera en que tú sabes que andas en luz. Si algo se te está enfriando, si ya no ves las cosas como antes, si algo te afecta y carga tu corazón con algún sentimiento negativo, hermano, algo está pasando con tu luz. Pero si Dios está en luz y tú estás en Dios, tenemos. Y entonces mantenemos nuestra libertad, mantenemos nuestra bendición, nos mantenemos ungidos, nos mantenemos aptos para todo lo que Dios quiere hacer. La vida cristiana, hermanos, es contrastante. Mientras que la religión exige que la gente tenga una conducta intachable, la vida cristiana no califica ni acredita tu conducta, sino tu rendición. No es lo que tú haces, es lo que dejas que Dios obre. Lo que Dios obre en tu vida es lo que va a hacer. Alabado sea Dios. No quieres dejarle a Dios y decirle a Dios, Dios vive a través de mi vida, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que vivo ahora en la carne, lo que vivo ahora en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe, en la fe del Hijo de Dios. No desecho la gracia de Dios. Hermano, ese es el nivel de vida que Dios quiere, ese es el andar como hijos de luz, eso es el propósito de Dios. Dios quiere vivir en esta tierra a través de sus hijos. Dios no se va a manifestar en otra manera en esta tierra. Él no habita en templos hechos de manos, en catedrales, en lugares lujosos o sencillos. No habita en lugares, habita en personas. Aleluya. Amén. Y Dios se va a manifestar a través de personas. Bueno, estaba allí Cornelio, un hombre que no conocía a Dios, que tenía un deseo de Dios, que sabía que el Dios de los judíos era el verdadero, pero no había logrado la conexión, y hacía todo lo que los judíos hacían. Y si ellos ayunaban, él ayunaba, y si ellos oraban, él oraba.
Había sinceridad, anhelo, deseo, pero no había toque, no había contacto con Dios. Pero Dios, que no hace acepción de personas, le mandó un ángel. Y el ángel llegó a casa de Cornelio, él vio el resplandor del ángel y el ángel se presentó y le dice: tus oraciones y limosnas han subido delante de Dios. Envía pues a Jorge por un cierto Simón, que está en casa de otro Simón, el curtidor. Él te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El ángel no le puso a decir: cree en Cristo. El ángel no puede hacer eso. El ángel no puede evangelizar. He oído por ahí algunos testimonios fantásticos de que los ángeles andan evangelizando. Eso es antibíblico. No, si un ángel lo puede hacer, nosotros dejamos de tener sentido. Pero los ángeles pueden venir a decirle a la gente: busca a fulano, él te va a decir cómo. Somos los hijos de luz. Somos los canales de Dios. Dios es luz. Él es el Padre de las luces. Aleluya. Andad como hijos de Dios. Hermanos, debemos alumbrar. Debemos mostrar la belleza de Dios. Debemos caminar con pureza, sin malicia, y mostrar la gracia de Dios en toda manera. Esto, hermanos, es necesario, es indispensable. 1 Corintios 14, 20. Dice: hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Y bueno, esa palabra perfectos es teleios, y eso está mostrando de una situación cumplida o plena. Y bueno, por eso se traduce como perfecto, como algo que no le falta nada. Y Dios dice que nosotros debemos ser perfectos en el sentido. Y que cuando Él habla de que seamos como niños, es en la malicia. Gloria a Dios. Así que para eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros recibimos esa pureza, somos libres de malicia, porque la Biblia dice que Dios, cuando confesamos nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Gloria a Dios. Y entonces, hermano, cuando nosotros tenemos la mente limpia, cuando Dios ha limpiado con su sangre nuestra conciencia, ¿sabes qué? No puedes pensar nada. Ese es mi secreto. Eso es lo que Dios me ha dado para seguir adelante. ¿Sabes? Hay mucha situación que el diablo prepara, maquina y avienta en contra tuyo. La Biblia dice: el amor no piensa nada. No piensa nada. Una vez un hermano le preguntaba al hermano Roberto acerca de otro hermano que no tenía muy buena fama, y bueno, habían llegado y él estaba predicando, y entonces aprovechó este hermano para preguntarle: hermano Robert, ¿ha oído de este hermano que está predicando? ¿Lo conoce usted? ¿Qué es lo que usted me puede decir acerca de él? Y bueno, el hermano Roberto sabía quién era ese hermano y sabía de qué pie cojeaba. Así que, bueno, se quedó callado unos segundos y después le dijo: es un buen hermano. No, pero dígame algo más. Es un buen hermano. Gloria a Dios, si nosotros tuviéramos la mente limpia, no empezaríamos a hurgar. Y entonces nos contaminaríamos. Pero Dios quiere que nos mantengamos limpios. Un hijo de luz es un hijo,
Aleluya. Gloria al Señor. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bueno, aquí la palabra es huíos, y esta palabra nos está hablando de hijos, también se traduce como tal. Pero está hablando de aquellos que son maduros en el sentido. Así que, bueno, un cristiano, a medida que pasa el tiempo, está siendo entrenado por Dios. De tal manera que, bueno, si él es dócil a Dios, si él se rinde a Dios, si él no está nada más esperando que Dios le sirva, sino él está al servicio de Dios, entonces lo que pasa es que Dios lo va desarrollando y lo está llevando a la plenitud, a la madurez, a la perfección. Y dice, los hijos perfectos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Dios quiere guiarte. Dios no es algo, es alguien. Dios ni siquiera es un concepto histórico o un recuerdo histórico. Dios está vigente, está conmigo, está contigo, está hoy aquí, está interesado en tu vida y quiere guiarte. Aleluya. Los hijos de luz, hermano, los que están limpios también tienen que estar en plenitud. Dios quiere plenitud. En la medida en que tú te rindes, en la medida en que tú mueres a ti mismo, en esa medida Dios va a obrar en tu vida. Y en esa medida Dios va a tomar el control. Y cuando Él toma el control, entonces tú vas a estar haciendo lo que Él haría. Eso es lo que Dios quiere finalmente. Allí en Filipenses capítulo 1, 21 al 24, Filipenses. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hermano, te lo sabes de memoria, ¿verdad? ¿Sí sabes este texto de memoria? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuánto de este texto es parte de tu experiencia? ¿Cuánto de veras tu vivir es Cristo? ¿Es de veras Cristo tu vivir? Mira, la madurez no se ve por las acciones, se ve por las reacciones. ¿Qué pasa cuando alguien va allí en la calle y tú vas manejando y por alguna cosa no estás muy atento a lo que está pasando y de repente alguien te hace reaccionar y yo creo es cristiano porque pasa y te dice, Dios te bendiga? Tú como cristiano respondes rápidamente, amén. Hermano, ¿qué te estoy diciendo? Primero te llegó el asunto inesperado, reaccionaste y después pensaste. El maduro, la persona que ha sido ejercitada por Dios, que no vive para sí, que su vida es Cristo, no está pensando en sí mismo, no está decidiendo en función de lo que le gusta, no usa los argumentos, tengo derecho a ser feliz. ¿Cómo oigo ese argumento a los que se van a divorciar? Es que tengo derecho a ser feliz. Es que mi vida es un infierno. ¿Y qué? ¿Es culpa de Dios ese infierno? Es culpa de tu egoísmo. No, pero es que si usted lo conociera. Pues a lo mejor a él no, pero a ti sí. Hermano, cuando uno oye a una pareja que dice el hombre, ay, es que mi esposa, y dice todos los inconvenientes que le encuentra, y uno dice, híjole, qué bárbaro. Qué tremenda mujer. Pero luego uno tiene que escuchar siempre la versión de ella, porque si no, no estaría uno teniendo clara la verdad. Y cuando uno la oye, dice, híjole, este diablo de marido que le tocó. Bueno, así son. O sea, cada quien defiende su enfoque y siempre es egoísta. Si las cosas están mal en un matrimonio, hermano, no es culpa de Dios.
Dios nos ha dado los principios para ser dichosos en el matrimonio, pero los principios son, bueno, tenemos que renunciar a nosotros mismos. El matrimonio funciona, hermano, cuando renunciamos a nosotros y buscamos la felicidad de la otra parte. El marido codea a la mujer y dice, escucha eso. Todos queremos que los otros hagan lo que les toca. Y lo que Dios quiere es que tú te apliques las cosas a ti mismo. Este mensaje, ¿sabes? Es para ti. No es para el que está a tu lado. Es para ti. Dios te está hablando a ti y te está diciendo, esto es lo que yo quiero contigo. No es una piedritación. Lleva dedicatoria. Es para ti. No hay pierde, no es para el de al lado, es para ti. Si tú no lo entiendes, te vas a ir como llegaste. Pero si tú abres tu corazón, entonces algo Dios va a hacer. Aleluya. Y vas a salir con decisiones, verdaderas decisiones, de las que valen la pena, de las que cambian el rumbo de tu vida. Hermano, ese es el anhelo de Dios. Oh, si mi pueblo. Cuando leo ese versículo en los profetas, oh, si mi pueblo me buscara. Hermano, es un anhelo de Dios, de que le busquemos. Si yo en una nada destruiría a sus enemigos. Y no dices tú, ay, pues de eso quiero yo mi respuesta. Hermano, antes que eso suceda, ríndete. El que guarda su vida, la va a perder. El que entrega su vida, la va a ganar. Las cosas así son, es como la ley de la gravedad. No importa si la conoces o no, si no te fijas te caes. Y tú no sabes por qué te caes, pero es la ley de la gravedad. Y está operando, la conozcas o no. Hay leyes espirituales que están funcionando y funcionan siempre igual, y las conozcas o no van a funcionar, y si no las conoces a veces estás confundido y estás tal vez inculpando a Dios y tal vez buscando justificaciones, mil excusas, mil cosas que traten de zafarte de la situación, hermano, pero hermano, no puede pasar más que lo que sembraste. Y Dios no puede ser burlado. Sembraste eso vas a cosechar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cambiar eso, cambiar ese rumbo, cambiar ese derrotero. Quiere sacarte del hoyo en que muchas veces estás entrampado, estancado, tu vida es mediocre, estás allí detenido y las explicaciones que tú quieres dar no te satisfacen. Pero hay una explicación. Estás vivo para ti y no vives para Dios. Tu vivir no es Cristo. Pero Dios todavía nos sigue diciendo eso. Allí en Gálatas 2:20 dice precisamente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Romanos 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros, ninguno te excluye. O sea, ¿estás aquí dentro de este verso? ¿Sí? Bueno, si estás dentro de este verso es para ti. ¿Okay? Y en lugar de poner ninguno, pon tu nombre. Porque Ricardo no vive para sí. Porque mientras no seas tú el que estás allí, no sirve el texto para ti. Pero si este texto lo aplicas a tu vida y le pones tu nombre, entonces tiene un significado específico. Dios te está hablando a ti. Tú dices que Dios no te habla, aquí Dios te está hablando y te está diciendo algo. Y esto es muy precioso y es muy importante. Y dice que, bueno, debes vivir. Alabado sea Dios. Dice entonces, ni muere para sí. Que si vivimos para el Señor, vivimos.
Ricardo, si vives, ¿para quién vives? Para el Señor. Santiago, ¿para quién vives? Juan Enrique, ¿para quién vives? Para el Señor. ¿Para quién vives, Cristian? ¿Para quién vives, Sergio? Amén. Ahora, eso es lo correcto. Ahora, la verdad. Es que hay una enorme diferencia entre lo correcto y la verdad. Yo sé lo correcto, pero no estoy viviendo lo correcto. Y a lo que tenemos que llegar es a ese punto de no solamente de entendimiento, sino de aceptación en nuestro corazón. Realmente Dios me está hablando y me está diciendo que sí sabe que no estoy viviendo como debiera vivir. Que mi manera de caminar no es la que a Él le agrada, pero que Él está dándome la oportunidad y está diciendo, si tú vives para mí. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que como de los que viven. Aleluya. Señor. Ah, Cristo es muy maravilloso, mi Salvador. Me perdona. Cada que la riego me perdona. Pero Señor, ¿qué es eso? Es mi dueño. Dueño de mi voluntad. Ya no me pertenezco. Él murió y resucitó para ser mi Señor. ¿Estás Aleluya. dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus sueños? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus anhelos? Ay, hermano, es que, mire, si Cristo viene ahora, yo estoy joven y no he amado. Hermano, tú puedes estar teniendo tus proyectos y tus pensamientos acerca de tu vida en esta tierra, hermanos, que soy no solamente espíritu y alma, también soy cuerpo y tengo apetitos y tengo deseos y tengo sueños y proyectos y bueno, hay tantas cosas pendientes y tengo la vida por delante. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Yo no sé. Yo estaba hablando con un ancianito que bueno, los médicos ya lo habían desahuciado y hasta le habían dicho a la familia, lo vamos a desconectar de la máquina, pasen todos a despedirse. Y bueno, en los 3 días siguientes se murió uno de sus hijos y él seguía vivo. Y así es la cosa, así sucedió. O sea, el hijo murió y él seguía vivo. Le sobrevivió él, que estaba moribundo, a alguien que estaba pleno de vida. ¿Quién puede decirte o cuál es la garantía que tú tienes que mañana vas a vivir? A Moody le preguntaron acerca de su vida. Bueno, si Dios le dijera que hoy es su último día, ¿cómo lo viviría? Yo te pregunto, ¿cómo vivirías tú tu último día? ¿Qué harías hoy si supieras que mañana ya no amaneces? ¿No tienes por ahí algunos pendientes con algunas personas que las has pospuesto una y otra vez y dices, no, algún día? Y no lo has hecho. Hay esposos que no se hablan en quién sabe cuánto tiempo, hay hijos que no hablan a sus padres y creo que ni el día del padre le hablan. O sea, no hay ninguna relación, hay resentimiento, amargura, hay desprecio, hay rencor, hay un montón de cosas ahí guardadas. Pero si Dios te dijera, es tu último día. A Ezequías Dios le dijo al rey, ordena tu casa porque te vas a morir. Si Dios te dice a ti, ya ordena las cosas, te doy chance de que las ordenes, tienes 2 horas. ¿Qué harías con esas 2 horas? ¡Ay, es mi programa! Creo que sí lo acabo de ver. ¿Qué harías, hermano? Las hermanas, ¡ay, es mi novela! Quiero ver por lo menos el último de los capítulos. ¿Qué harías esa última hora, esas 2 horas? Hermano, yo creo que empiezas a revisar, hijo de con fulano estoy peleado, y con perengano, bueno, siento aquí adentro algo feo. Y has pospuesto, y crees que Dios te oye, porque eres repedigüeño. ¿Crees que orar es pedir? Hermanos, pero no es eso lo que Dios quiere. Eso es tan superficial, tan superfluo, tan frívolo. Eso no es la vida cristiana. Y esa es la vida de la mayoría de los cristianos. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros.
¿Vas a vivir la vida como siempre o vas a hacer algo diferente? ¿Vas a tomar decisiones acerca de tus pendientes? El otro día yo les decía, vives en el barrio donde vives porque Dios quiere hacer algo a través de ti ahí. Eres el hijo de luz que está allí. Ay, no me gusta mi barrio, pues Dios no te va a dar otro hasta que tú brilles ahí. Ay, ese trabajo que tengo, me pagan re poco y trabajo re mucho. Como dicen en Pachuca, ritear tú. Hermano, no, Dios no te va a dar otro trabajo. ¿Por qué? Porque hay propósitos de Dios más importantes que tu comida. No te está dando un mejor trabajo porque Dios no está simplemente diciendo, ay, mi hijo necesita más bendición y le voy a dar más bendición. Si te aumentan el sueldo dices, ay, qué bendición. Y yo no sé si sea bendición. Y si te corren del trabajo, no dices, ay, qué bendición. Dices, ching. Ya me corrieron, ya lo pusieron al frente de la compañía. Sí, en la acera. Hermano, ¿qué es bendición para ti? ¿Qué es bendición? Hermano, lo que te acerca a Dios es bendición. Y a veces la enfermedad te acerca a Dios, es bendición. A veces el apuro económico te acerca a Dios, es bendición. A veces la dificultad, las cosas que parecen absurdas, las que parecen no tener sentido, son bendición porque te acercan a Dios, porque ya no te dejan otra opción. Siempre estás pensando en plan B. Y Dios es plan A. Busca a Dios. Ríndete. Y vas a andar como un hijo de luz. Y estarás dando el fruto del Espíritu. Y la gente va a cosechar de Cristo a través de tu vida, porque ya no vives tú. Él es tu Señor, vives para Él. Él es tu vida. Eso es fruto, eso es el andar como hijo de luz. Eso es redarguir las obras de las tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Sí. 5:15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. Alguien puede estar diciendo, caray, ya se me fue el último chimeco, ya me quedé a forrar Biblia, ya se me acabó la oportunidad. Yo te quiero decir, la felicidad no es que te cases, la felicidad es Cristo. Aleluya. La felicidad no es que te doblen el salario, o que tengas la casita soñada, o que te saques la lotería, o que tengas algo bueno de lo mejor de esta tierra. Todo es temporal aquí. Lo importante es lo trascendente. Lo importante es lo eterno. No estás vivo aquí para ti. Y si tú no lo entiendes, hermano, y te obstinas en tu manera de vivir y no te rindes a Dios, entonces Dios dice, bueno, ya estuvo suave, vámonos para casa. Cristo se fue a los 33 años. Pero cuando Él se fue dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Una vez oí a un pastor decir, yo no temo morir, pero temo no acabar lo que Dios me dio. No vives para ti, hermano. Convéncete de ello. Él murió y resucitó para ser tu Señor. Dice que vivas para Él, que des el fruto que Él espera, que Dios pueda vivir a través de ti. Cuando la Biblia nos habla que la iglesia es su cuerpo, está diciendo es la manera a través de la cual Él vive en esta tierra.
tú te pares, Dios se para. Lo que tú toques, Dios lo toca. Las palabras que tú digas, Dios las habla. Eso es lo que debe pasar. No podemos estar en algún lugar y que nadie se percate de que estamos allí. Si estás en luz, Aleluya. aleluya. Si entendemos esto, hermano, esta es la manera en que Dios quiere que nosotros caminemos. Es la manera en que nosotros debemos transitar en esta tierra, no viviendo para nosotros, viviendo para Dios. Donde nos paramos, las tinieblas se rompen. Aleluya. Pero si tú estás oscurito, hermano, tú te paras y ni quien se dé cuenta. Aleluya. Dios quiere esto. Y yo sé que hay mucho que decir de esto, pero yo espero en el Señor que en verdad Dios, el Espíritu Santo, redarguya tu corazón y tú hoy tomes decisiones importantes en tu vida para decidir cambiar el rumbo que llevas. A lo mejor dices, no, yo ahí me la llevo, hermano, voy bien, como a 15 grados en ascenso. No, Dios te quiere a 60. Sí, Dios te quiere hacia arriba. No te quiere así pianito, te quiere comprometido. Aleluya. No te quiere medio viviendo en el Espíritu, te quiere viviendo en el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. La séptima mención a la manera de caminar que Dios quiere está allí en el versículo 14, Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria al Señor. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Está diciendo algo. Dice, tú que estás dormido, cristiano dormido. ¿A qué se refiere cuando uno está dormido? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás dormido? Hermano, no estás consciente de lo que te rodea, no estás al tanto de lo que pasa a tu alrededor. Estás ajeno a todo. Estás desconectado de lo que está a tu alrededor. Y Dios dice, conéctate, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego dice, mirad pues cómo andéis. Y es la séptima vez en que menciona andar. Y dice, avisadamente. ¿Qué es avisadamente? Bueno, ¿qué es? Bueno, cuando alguien te dice algo, oye, aguas, oye, va a pasar tal cosa. La alarma de sismo, ¿no?, que suena y te da 3-4 minutos para que, bueno, hagas algo y te protejas. Bueno, un aviso, de eso está hablando. Tenemos que andar atentos al aviso de Dios. Dice, no como necios, no caminar atentos a lo que Dios nos habla es necedad. Dice, sino como sabios. El que está atento al aviso de Dios, el que anda avisado, el que está avisado y atiende, es sabio. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. En lugar de estar tronándote los dedos, la delincuencia está avanzando, los Zetas, los Y, los X, andan por ahí, haciendo de las suyas, la impunidad, el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico y tantas cosas que bueno, de veras que crispan los nervios de mucha gente.
La Biblia dice que los corazones de muchos hombres se secarán por la angustia de las cosas que van a pasar sobre la tierra, que todavía no pasan. Así que lo que nosotros estamos oyendo ahorita es nada con lo que va a haber. Pero ¿sabes una cosa? Lo que la Biblia dice es redime el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Aprovecha. ¿Qué es redimir el tiempo? Hermano, el tiempo no se almacena. No puedes decir, bueno, traen como una hora aquí. No, no puedes traer. No hay un tanque que almacene, como la gasolina, que almacene minutos. No hay. El tiempo transcurre, lo aprovechas o lo desperdicias. Es todo lo que puedes hacer con él. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Lo has aprovechado? ¿Lo has redimido? Hermano, lo vivimos, se nos acaba el día y es un día más en donde no pasó nada. ¿Esa será la voluntad de Dios? ¿Sabes? Cuando amanece debes despertarte y decir, estoy estrenando día. Nadie jamás lo ha vivido. Es un día nuevecito que Dios me está concediendo, y lo que yo haga con él puede ser glorioso o puede ser un desperdicio. Y entonces encomiéndate a Dios y dile, Señor, dame la oportunidad de vivir hoy en tu presencia, viviendo atento, avisado, sensible a tu voz, para que me avises y entonces yo haga tu voluntad. Aleluya. Alabado sea Dios. Y entonces aprovechas la oportunidad del día de hoy. Al final del día tú puedes hacer un recuento y decir, caray, bendito sea Dios, pude hablar de Cristo con alguna persona o con varias personas, pude orar por alguna gente, pude hacer algo de lo que Dios quería. Gloria al Señor. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que empezar el día encomendándolo a Dios, pidiéndole a Dios su bendición y diciéndole, Señor, avísame. Yo quiero vivir avisadamente. Quiero estar atento a tu voz, quiero escucharte, quiero saber lo que tú quieres de mi vida. Y quiero hacerlo hoy. Alabado sea Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Hermano, Dios se va a manifestar en tu vida, tú vas a oír la voz de Dios, Dios te va a avisar las cosas y tú vas a tener la manera de caminar en su voluntad. Y te vas a sorprender. Hace un rato me platicaba nuestra hermana Claudia acerca de nuestra hermana Blanquita. Blanquita. La vi hace un momento. Ok. Como Dios la condujo. Y dice la hermana, yo estoy seguro que si yo no le hubiera hablado, Dios le envía a otro cristiano que le hable. Porque ella necesitaba oír de Dios. Estaba a la obra preparada de antemano. Oh, qué maravilla. Hermano, qué bueno que ella dijo que sí. Y qué bueno que ella se dispuso en ese momento a interrumpir lo que iba a hacer para ir tras esta persona y decirle, oye, quiero decirte algo. Dios puede con lo que tú tienes. ¿Tú puedes hacer eso? Sí, amén. Bueno, mi esposa va al mercado y llega allí, bueno, todo el mundo la saluda y el otro día fuimos a un mercado de un barrio donde vivimos hace 20 años y todo el mundo se acordó de ella. Hola, ¿cómo está, señora Conchita? Y bueno, por aquí la de los jugos y la de las verduras y todo el mundo la saludó. Y bueno, mi esposa siempre saluda, que Dios le bendiga. No importa si es cristiano o no es cristiano. Siempre saluda, que Dios le bendiga. Y la gente, pues, igualmente. Ya pasó algo ahí, ya pasó algo. Dios ya hizo algo ahí. ¿Y sabes? Y de ahí es una hebrita que empieza uno a jalar y empiezan a salir otras situaciones y bueno, a veces ella está allí, está el puesto desierto, llega ella y empieza a escoger jitomates y todo eso, y empieza a ponerlos allí y empieza a llegar gente y la señora ya no se da abasto y luego le ha dicho a mi esposa, alguna vez le dijo, no, usted no me debe nada, usted siempre me trae suerte, siempre viene usted y se me llena el puesto. ¿No te has fijado que eso pasa?
Hemos ido a restaurantes donde no hay nadie y de repente se llena el restaurante y luego hasta ni nos atienden a nosotros. Hermano, donde vamos podemos ser bendición, y no solamente de este tipo, sino podemos ser bendición porque la gente experimenta que algo es diferente. Alabado sea Dios. Se llama Jesucristo en ti. Aleluya. Aleluya. Y entonces, hermano, lo que la Biblia dice es, debemos ser entendidos, no debemos ser imprudentes. Una persona imprudente es una persona fuera de tiempo. Un motor fuera de tiempo siempre anda dando explosiones en falso. Y cascabelea el motor todo el tiempo. Y hay cristianos que andan cascabeleando como culebras. Pero hermano, nosotros debemos estar oportunos, debemos estar allí donde Dios nos quiere. Y cuando nosotros nos disponemos, hermano, entonces lo que va a pasar es que redimimos el tiempo, aprovechamos el momento. Y ese momento que podía haber sido común y corriente se convierte en un momento glorioso. Alabado sea Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que andes avisadamente. Que redimas el tiempo. Que no seas imprudente, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entendido. Hermano, eso es algo muy práctico y algo muy maravilloso. Romanos 12 nos dice que si nosotros, y vamos a leerlo porque es un texto muy bonito, es un ruego. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué necesitas para tener el entendimiento? No seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la Biblia nos está diciendo aquí que lo que necesitamos es renovar nuestra mente para tener el entendimiento que nos permita experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ah, no, yo quiero vivir eso todo el tiempo. ¿Tú no quieres vivir eso? Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, no os conforméis. ¿Qué es conformarse? Es tomar la forma de... ¿Sí? Soy conforme o tomo la forma de este molde. No te conformes al molde de este siglo, de este mundo. ¿Ok? ¿Qué dice? Dice reformaos. ¿Qué quiere decir reformar? Cambiar de forma. No te conformes o tomes la forma del molde de este mundo, de este siglo, sino refórmate o cambia de forma. ¿Por qué? ¿O cómo se da esto? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una mente renovada. ¿Qué te renueva la mente? La mente de Cristo. Amén. La Biblia dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, ¿tú sabes lo que piensa Cristo? Un día iba yo con mi pastor y íbamos a otra ciudad, íbamos en el autobús, y entonces él allí en una estación compró un Excelsior. Dice, vamos a leer las últimas noticias. Ah, le dije, yo sí voy a leer las últimas noticias, saqué mi Biblia. Le dije, estas son las últimas noticias, esas son de ayer, hermano. Estas son de mañana. Aleluya. Y me dice, bueno, está bien, dice, voy a leer las de ayer. Gloria al Señor. Hermanos, aquí está la mente del Señor. La palabra está viva. Y puede vivir a través de ti en la medida en que esta palabra es asimilada, es adquirida. Tú la recibes, te la comes y la digieres, la disiernes. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, te transforma. Ya no eres tú, es Cristo pensando a través de ti. Eso es verdad, hermano. Y cuando tú oyes los pensamientos de Cristo, entonces oyes la voz de Dios.
entonces tienes una experiencia de relación con Dios en la cual Dios está comunicando contigo, te muestra su voluntad. Y entonces tú no andas con incertidumbre diciendo será, sino tú sabes que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. A veces, ¿sabes cómo sé yo que estoy en la voluntad de Dios? Por los problemas. Hermano, el diablo no se ocupa de los que se tropiezan solos. No necesita ocuparse de ellos. Están en la carne, se tropiezan solos. El diablo se ocupa de los que viven en el Espíritu. Él los tiene en su lista blanca, porque el diablo tiene su lista blanca. Sí. Y en su lista blanca están todos los cristianos peligrosos, los que andan en el Espíritu. Dice, con este, aguas. Y entonces tiene que prepararse muy bien y acechar muy bien a los cristianos que andan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque son peligrosos. Entonces Él te pone un montón de tropiezos, de obstáculos, de dificultades y te rodea de un montón de situaciones difíciles. ¿Qué es lo que ve el cristiano que vive en el Espíritu? El cristiano que anda avisadamente. Hermanos, no ve lo natural, ve lo espiritual. Se mueve con Dios y tiene ventaja. El diablo te tiene ventaja cuando estás en la carne. Tú tienes ventaja cuando estás en el Señor. Aleluya. Si tú eres entendido de la voluntad del Señor, tú vas a hacer la voluntad del Señor. Dios va a ser glorificado en tu vida todos los días, no de vez en cuando. Dios no va a hacer milagros esporádicos, va a hacer milagros todos los días. Aleluya. Bueno, tú decides qué tipo de vida quieres. ¿Vas a seguir viviendo lo de siempre? ¿O vas a decidir hoy? Ya no más quiero esta vida. Quiero vivir el nivel que Dios me llama. Quiero vivir y andar como a Él le gusta. Quiero ser un entendido de su voluntad y quiero andar avisado como sabio. Aleluya. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Yo sé que no quiero ni ver el reloj, hermano. Bendito sea el Señor, porque a lo mejor el reloj me dice ya párale, pero Dios me dice síguele. Gloria al Señor. Hebreos 2:1. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Qué palabra tan práctica, hermanos. Es menester, es necesario que con diligencia, esta es una palabra importante para la vida cristiana, diligencia. ¿Qué es diligencia? Es una carreta que jalan unos caballos. ¿Qué es diligencia? Fíjense, hay una enorme diferencia entre ser diligentes y ser apresurados. El apresurado, dice la Biblia, indefectiblemente peca. Y el diligente hace la voluntad de Dios. Diligente habla de respuesta inmediata a las órdenes del Señor. Si Dios te dice algo, hazlo de inmediato. Porque si te tardas, otro lo va a hacer. Aleluya. Y dice que los que no ponen diligencia no atienden a lo que Dios les dice, las cosas que ya oíste, entonces escurres. Quiere decir, te deslizas, desciendes, vuelves a tu vida natural. Eso no es la voluntad de Dios. Para que no te escurras, para que no desciendas, pon atención y sé diligente. ¿Es práctico esto? Dios quiere respuestas inmediatas. Romanos 12:11. Dice allí, en el cuidado, no perezosos.
Es lo contrario de la diligencia, es la pereza. La pereza es flojera, es negligencia, es falta de interés, es falta de disposición a obedecer. ¡Ay! Después. Dice el perezoso, el león anda afuera. Dice la Biblia, el perezoso se mueve como la puerta en las bisagras. Va y viene nada más. Así el perezoso se revuelve en su cama. El perezoso desperdicia el tiempo. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, en el cuidado o en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ardientes en espíritu. Hermanos, encendidos, dispuestos, solícitos, sirviendo al Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, si tú no te dispones, tu vida está desperdiciada. Mas si tú eres diligente, entonces eres entendido de la voluntad del Señor. Te mueves en la voluntad del Señor. Haces la voluntad del Señor. Es glorificado Dios a través de tu vida. Voy a preguntarte algo. ¿Por qué crees que Cristo no ha venido? Porque su iglesia no está lista. Lista es sinónimo de avisada. ¿Sí? La manera más común de decirlo es abusado. Ponte abusado, ponte listo. El aviso nos previene. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos atentos a lo que Dios nos dice, entonces nosotros nos movemos con Dios. ¿Por qué no viene? ¿Porque no hay suficiente maldad? En los próximos días habrá guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, se levantarán nación contra nación, pueblo contra pueblo. Y la Biblia dice, se multiplicará la ciencia. Y bueno, sabemos lo que pasó en el siglo XX, el siglo XXI está avanzando en una manera asombrosa. Las cosas que están haciéndose cada vez en la tecnología y en la ciencia son de veras asombrosas. Bueno, bendito sea nuestro Dios, se está cumpliendo la palabra. Todo lo que oímos del calentamiento global está dicho en la Biblia. Entonces, lo que estamos viendo es que se está cumpliendo la palabra de Dios. Y todo lo que la Biblia dice respecto a las demás cosas ya están cumplidas. Cristo podría venir hoy en cuanto a las demás cosas. ¿Por qué no ha venido? Porque la iglesia no está lista. ¿Y por qué la iglesia no está lista? Porque la iglesia está ocupada en otras cosas que le parecen más importantes que la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que necesita pasar para que Cristo venga? Que todo lo pendiente se cumpla. Fíjate bien, ¿por qué Dios nos dice que la iglesia debe orar? Ven, Señor Jesús. Esa es la correcta oración de una iglesia viva. Amén. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y los cristianos dicen, todavía no. Espérate, Señor, porque todavía mi abuelita no se convierte, porque todavía mi esposo está duro de corazón, porque todavía tengo tal o cual cosa pendiente. Hermano, la suma de todos tus pendientes se resume en una sola petición. Ven, Señor Jesús. Si tú le pides, ven, Señor Jesús, Él va a venir. Y entonces va a acelerar todo lo pendiente. Y todo lo que falta por cumplirse se va a cumplir primero. Pero la iglesia no lo entiende. Y no lo pide. Y entonces las cosas no están pasando todavía en la plenitud que Dios espera. El día que un remanente viva en plenitud, Cristo viene por eso. Si Cristo no ha venido es que todavía no será. Pero escúchame bien.
Dios te está avisando. Para que tú seas parte de ese remanente. Para que vivas en la voluntad. Para que provoques su venida. El perdedor espera que las cosas sucedan. El vencedor provoca que las cosas sucedan. Vamos a provocar que Cristo venga. Amén. Que cuando Cristo venga no estemos detrás de un poste escondiéndonos del diablo. Que cuando Cristo venga nosotros estemos sirviéndole, entendidos de su voluntad, avisadamente, haciendo las cosas prudentemente, no inoportunamente, no fuera del lugar, no estando en el lugar equivocado, no haciendo las cosas equivocadas, sino haciendo lo correcto, en el tiempo correcto, en la manera correcta. Y entonces Cristo va a venir. Hermano, ¿no quieres ser promotor de la venida de Cristo? Amén. Aleluya. Cambian las cosas que sabes que tienen que cambiar. Dios lo va a hacer. Nosotros lo vamos a provocar. La Biblia dice, cuando viniere el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermano, pues sin fe no viene. Entonces la respuesta es sí. Cuando haya fe en la tierra, Él va a venir. Y no estoy hablando de que, bueno, lo que sencillamente se entiende, tengo fe o no tengo fe, sino la fe del Hijo de Dios. El entendimiento de la fe. Porque la fe no es ciega. La fe es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar.